Hola, ¿qué tal mi gente? Muy bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a tratar un tema que sé que a muchas de ustedes les ha preocupado y algunas hasta las ha tomado por sorpresa. Viene nuestra ginecóloga. Váyanse por algo que tomar, que esto está buenísimo y está por comenzar. Toda historia comienza con una idea. La idea de una vida mejor nos lleva a emprender. La idea de ser más felices nos lleva a conocernos y sanar nuestro interior. Y así van surgiendo nuevas ideas. Para una mejor salud, tener éxito en los negocios, ser mejores padres, manejar nuestras finanzas. Y de todas estas ideas hablaremos aquí. Recuerda, hoy es un gran día. Y todo comienza con una idea. Iniciamos el podcast de Perla Barraza. Pues con ustedes y conmigo nuestra doctora Rayas. ¿Cómo estás, Doc? Bienvenida. Hola, muy bien, Perla. Gracias nuevamente por tu invitación. Ya sabes que me da mucho gusto estar contigo y con tus radioescuchas. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad que la pasamos re bien y tenemos muchas preguntas. Doc, ¿qué pasa con esto de que de pronto después de los 35 uno se embaraza? Que a lo mejor es parte del plan, ¿verdad? Seguir teniendo hijos, pero a veces no es parte del plan. Platiquemos de las dos partes. Claro. Bueno, mira, Perla, es bien interesante porque a lo largo del tiempo, desde que empecé a estudiar medicina a la fecha, han cambiado mucho la edad materna. Entonces, en todos los congresos, en los libros, te van a comentar que todo esto va de la mano con la evolución. Y hay muchos datos interesantes, ¿no? La mujer se puede embarazar desde la primera vez que tiene su menstruación hasta llegando a su menopausia. Hay momentos en los que ya aparentemente no estás arreglando, vuelves a arreglar y puedes embarazarte. Obviamente es muy poco probable conforme te vas a los extremos de la vida. Entonces, las personas que estudian todas estas, se puede decir, tendencias, te determinan que esto va de la mano con la evolución y con la educación que cada día tenemos más las mujeres. Ahora que estuve viendo o leyendo un poquito para estar un poquito más actualizada sobre el tema, me llamó la atención mucho esta estadística que dice que del 100% de las mujeres que se embarazan después de los 35 años, el 76% tienen un nivel de estudio de licenciatura. Entonces es muy interesante. ¿Por qué? Porque obviamente las mujeres que vamos estudiando, que tenemos un plan de vida, nosotros queremos tener ya todo en nuestras manos o un poquito más controlado para poder decir, ahora sí me aviento para tener un bebé. No como nuestras abuelas o bisabuelas que decían, bueno, pues yo me caso a los 15 y me caso y a los 16 ya tengo un hijo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tus planes de vida en ese momento, en esa época, en esos lugares, era pues a ti te educan como mujercita para ser mamá, para ser esposa. Pero la vida va cambiando, entonces ahora nos corresponde que estudiamos y obviamente todos sabemos que si estudiamos o trabajamos, porque no nada más es exclusivo de las mujeres que estudian, sino que las que trabajamos también, dices, bueno, hasta que tenga mi casa, hasta que esté establecida económicamente, y ahí se nos va yendo la edad. Entonces, la definición te dice que la edad materna avanzada, tristemente, chicas, es de los 35 años. Yo no estoy muy de acuerdo porque a los 35 años, pues, estás en la flor de tu juventud, ¿no? Pero Totalmente. Exacto, pero ellos determinan esta edad como un punto de corte. Y lo peor es que te hacen sentir re mal, porque una persona muy querida, que no voy a decir su nombre, me dice, ya me dijeron que era un embarazo geriátrico o algo así. ¿Cuál es el término que utilizan? Sí, edad materna avanzada, embarazo de alto riesgo, embarazo geriátrico. Realmente te lo denominan de esta manera, realmente, ¿no? Pero tampoco vamos a echarle la culpa a esto, nada más de que porque le quisieron poner ese nombre. Hay su razón fisiológica del por qué te dicen eso. Entonces, esta razón es que conforme va avanzando la edad,
nuestros óvulos se van envejeciendo también. Tú naces con ciertos miles de óvulos para toda tu vida fértil. Entonces, cuando ya estamos acercándonos a esta etapa, nuestros óvulos ya se están preparando para la siguiente etapa fisiológica que ya hemos hablado de ella, que es la menopausia. Entonces ya no tenemos la misma cantidad ni la misma calidad del óvulo, por eso ellos la determinan así. Y aunado a esto también, pues, que conforme va, y ahorita lo vamos a platicar más detalladamente, conforme va avanzando la edad, se incrementan mucho más los riesgos. Ya, tanto para las madres como para los hijos. Como para los hijos, efectivamente. Pues, ok. Platiquemos entonces, ¿qué cuidados debe tener una mamá después de los 35, una mujer que se está convirtiendo en mamá por primera vez? ¿Es más difícil que por tercera vez, cuarta vez, o es igual de peligroso? No, mira, el embarazo en sí y la preparación tiene que ser igual en todas las pacientes. Realmente, yo como ginecóloga y obstetra lo veo, que cuando llegan a la consulta, la paciente llega ya con su prueba de embarazo y positiva. Entonces, esto quiere decir que ya tiene por lo menos 4 o 5 semanas. Entonces, realmente no debe de ser así. Tú tienes que ir con tu médico y decirle, doctor, está en mis planes embarazarme en los próximos 6 meses, para que tú empieces a tomar ácido fólico y vitaminas desde 2 meses antes por lo menos, porque el ácido fólico todo el mundo sabemos que lo tomamos, todo el mundo sabemos que no lo recetan, pero realmente no sabes por qué. El ácido fólico te previene la mayor parte de las malformaciones del tubo neural, que son espina bífida, oculta, malformaciones del sistema nervioso central. Entonces, por ese motivo hay que empezarlo a tomar con 2 meses antes. Entonces, cuando ya estás embarazada, tú llegas y nosotros lo recetamos, pero pues realmente en la formación del embrioncito, pues hasta la 9ª semana más o menos, decimos, bueno, pues ya está aquí como que formado, moviéndose, corazoncito latiendo, etcétera. Pues ahí ya el ácido fólico que le vamos a dar, pues realmente no le va a prevenir nada, ¿sí? Sino más bien va a complementar el desarrollo en el futuro, pero realmente todas las mujeres, siendo de 35 o menores de 35, tienen que ir con su médico por lo menos unos 2 a 3 meses antes o tomar ácido fólico antes de querer embarazarse. Tengo una pregunta. ¿Qué porcentaje de las mujeres lo hacen antes de las que van contigo? Tristemente muy pocas. En mi consulta personal te podría decir que a lo mejor 2 de cada 10 y mucho, y te estoy exagerando. O sea, realmente llegan embarazadas. Cuando me sorprende cuando llega alguien y me dice, doctora, fíjese que me acabo de casar y mis planes son embarazarme en tal momento. Hasta me sorprende porque le digo, vaya, así es como debemos de venir. Pero bueno, pues es parte de como dices tú, a veces nos toma como sorpresa. No es nada más simplemente embarazarte ya o casarte y ya vaya a tener hijos, sino realmente que lo planees, que tú y tu pareja, porque no nada más eres tú como mujer, tu pareja tiene que tomar ácido fólico también, porque también los espermas son células que tienen un recambio y que tienen que estar fortalecidas igual que los óvulos, y que también el hombre y la mujer ambos van a ser pueden ser productores de malformaciones. Entonces los dos tienen que tener por lo menos el ácido fólico. Ya después nos encargamos del calcio, polivitaminas y todo lo demás. Claro, porque sí deberíamos, ¿no? De tener un cuerpo en un mejor estado, sobre todo las mamás que van a cargar con esa criatura durante 9 meses y estar en el mejor estado posible, no tener anemias, no tener deficiencias de las vitaminas y demás. Pero claro, también, como dices tú, el papá aporta. Y entonces también debería de hacerse un estudio y saber que está bien. Quizá dejar de consumir drogas si es que lo hacen, ¿verdad? O alcohol y ciertas cosas. Alcohol, fumar. Para que el bebé salga como con sus mejores soldados y también que el óvulo sea el que esté en mejor condición. Sí, mira, todos los embarazos tienen un riesgo, pero a lo mejor, si te lo digo a números así muy fríos, a lo mejor las personas que están escuchando no lo van a comprender tanto, pero me van a decir, bueno, pues no es tanto el riesgo, ¿no? Si tengo más de 35 años. Pero mira, por ejemplo, hablamos de que cuando tienes más de 35 años se te incrementa el riesgo de malformaciones fetales.
esto es a los extremos de la edad, porque estamos hablando, vamos a ponerte un ejemplo más sencillo, el más común, síndrome de Down. Mujeres de 15, 16 años tienen el mismo riesgo que tienen las pacientes de 40, de 35 para arriba. Los extremos de la vida. Entonces me puedes decir, bueno, ¿cuál sería la mejor edad o la edad más óptima para embarazarte? Van a variar los libros y van a variar los valores, pero más o menos te estamos hablando de entre 25 a 30 años, por lo menos, ¿no? Es un rango a lo mejor muy grande, pero sí, 25 es como el punto corto en el que te dicen esa es la mejor edad, porque pues, se supone que ya estás con una carrera, económicamente estable, madura, mentalmente también como mujer, ¿no? Y establecida, ¿no? En una familia, que bueno, y ahorita no vamos a adentrarnos en eso porque no es exclusivo de que una familia a fuerza tenga que tener una familia para poder tener un hijo, ¿no? Pero sí, eso te va a ir llevando a que vas posponiendo un poquito la maternidad y te incrementan los riesgos de malformaciones. Esa es una. Segundo lugar, de las dos enfermedades que más mujeres y más bebés matan, que es la diabetes gestacional y la hipertensión gestacional. Entonces, te voy a poner me desvió un poquito, pero el rango de valor, por ejemplo, te dicen, bueno, tenemos una incidencia del 2 o del 5 al 10% de preeclampsia en todas las mujeres embarazadas, por ciento. Entonces, dices tú, bueno, pues es un rango muy amplio, pero estamos hablando que de mujeres en estudios, mujeres de menores de 35 años, tenemos un 2%, un 2 a un 2.6% en edades más tempranas. Y hablamos de que si nos vamos a edades mayores de 35, se incrementa de un 6.5 hasta un 8%. Entonces estamos hablando que de 10 mujeres, de 100 mujeres, perdón, 2 van a tener preeclampsia. Y estamos hablando que es un rango muy bajo porque nuestra población latina es mucho más alta, ¿no? Pero en general así lo ponen entre el 2 al 5%. Y nos vamos a hablar de 100 mujeres que se embarazan arriba de los 35, van a tener 8, van a tener preeclampsia. Y estamos hablando de nada más un rango, ¿no? Y diabetes igual. Y malformaciones igual. Entonces incrementan esos riesgos, que son las enfermedades que más, como dices tú, nos matan más mujeres y nos matan más bebés. O sea, los dos se están exponiendo al riesgo. ¿Sí? Entonces... Sí, pero no me va a pasar a mí, pero sí puede pasarle a uno. No, sí pasa. Y si nos vamos ahorita a un rango un poquito más, o a un tema un poquito más escabroso, que no lo voy no me voy a meter mucho en eso porque realmente no se conoce realmente el por qué está pasando, pero hay mucho autismo, muchísimo. Entonces, no sabemos por qué, contaminación, alimentos, etcétera. Hay muchas teorías, pero obviamente también implica todo lo que viene siendo la edad materna y la edad paterna también, pero la edad materna generalmente es la que más afecta, más que la edad paterna. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que hay hombres de 70 años, 60 años teniendo hijos, pues sí, obviamente. ¿Por qué? Pues porque la vida del esperma es mucho más larga, la de nosotros es más limitada. Entonces, obviamente, como dices tú, los soldados, los primeros son los primeros que salen, los mejores. Al último nos vamos quedando y van envejeciendo junto con nosotras los óvulos. Entonces, eso te implica mayor riesgo de enfermedades, mayor riesgo de cuidados. Todas nos debemos de cuidar, de no aumentar tanto el peso en el embarazo, de cuidar que no tengamos diabetes, la alimentación, la toma de ácido fólico, pero realmente aún y que te cuides, aún y que tomes ácido fólico, después de los 35 el riesgo está latente. Ok. Y bueno, ¿qué podría ser una alternativa? ¿Congelar los óvulos? Sí, esa es una muy buena alternativa. Cuando, por ejemplo, ahorita que te enfrentas, y yo te lo puedo decir de manera con conocimiento, ¿por qué? Porque tengo muchas amigas médicos que realmente acuden a la preservación de óvulos o a la fertilización. ¿Por qué? Porque también conforme va pasando el tiempo, diciendo nada más hasta los 35 lo tengo y ya mañana me embarazo. No, empiezas a los 35 y te tardas hasta los 36 y vas a los 37 y todavía no te puedes embarazar. Entonces también ya no es tan fácil. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la misma cantidad de óvulos, ya no hay la misma cantidad de espermas, etc. Entonces
a nivel de biología de la reproducción, se hace eso. Te dicen, ¿sabes qué? Tienes menos de 25 años, preserva tus óvulos. Tú a esa edad no piensas que no vas a tener un hijo a los 35, a los 40, no lo piensas. Ni tampoco tienes la posibilidad económica de preservarlos. Entonces, cuando ya los andas preservando, pues es porque, híjole, pues ya andas ahí como que queriendo tener un bebé. O también ya cuando llega el punto en que te dicen, ¿sabes qué? Pues tú ya tienes 40, tú ya no puedes preservar óvulos. Tú ya lo que tienes que hacer, porque el riesgo está en el óvulo. Entonces, es lo mismo que te embaraces de manera natural a que te embaraces o lo cuides para cuando te quieras embarazar. Sino el riesgo ya está ahí. El hecho ahí es que te dicen, bueno, pues si tienes ya 40, pues ya de donante, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema. Pero sí, lo ideal sería preservar. Ahora tampoco, lo ideal también sería embarazarte a edad más temprana, pero realmente, como te digo, la evolución nos va llevando a que tengamos hijos en edades más tardías. Pero, por ejemplo, te puedo poner muchos ejemplos. Janet Jackson, Cameron Díaz, muchas mujeres que han tenido hijos arriba de los 40. Sí, ya tomaste la decisión de tenerlos, ya pues ya los vas a tener. ¿Por qué? Pues porque también ellas tienen un trabajo y unas metas que cumplir. Pero también yo les digo a mis pacientes, sí, pero usted no es Cameron Díaz, no tiene el dinero que tiene Cameron Díaz para hacerse todos sus estudios, para hacerse todo lo que tienen que hacer. Entonces realmente, si tú vas a tomar esa decisión, tienes que ver muchas vertientes y eso te lo va a ayudar o te va a orientar tu médico de cabecera, tu ginecólogo de confianza, el que te diga, puedes preservar óvulos de una vez, puedes irte por este tipo de fertilización o inseminación, o puedes o vamos a cuidarte y ya te embarazaste. Ya llegamos al punto de que te embarazaste. ¿Qué sigue? Siguen cosas, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que nos vamos extendiendo en el tema. Claro, claro. Porque antes, ¿qué pasa? Que las abuelas, por ejemplo, se casaban jovencísimas y comenzaban a los 15 o 14 años y uno por año, porque las tenían ahí todas armadas, ¿verdad? Cada año. 9 meses se llevaban entre cada criatura y terminaban con hijos que parecían sus hermanos, muchísimos además, y terminaban teniendo hijos muy grandes. ¿Hay alguna diferencia entre esas mujeres de antes y a nuestras mujeres de ahora? Lo que pasa es que ahí también fisiológicamente hay una explicación. El periodo de un embarazo son 9 meses de descanso de tus ovarios. Entonces tus ovarios en ese momento no están ovulando, no están tirando óvulos a lo tonto cada mes. Entonces no se van a gastar. Por eso ellas también tenían embarazos tan tardes edades. Sí, porque sus óvulos estaban guardados. Ellas no tomaban anticonceptivos, por eso también se embarazaban uno tras otro. Acá en esta etapa, en esta nueva era, exacto, tú puedes decir, bueno, yo estoy cuidándome 5 años con anticonceptivos y funge como si estuvieras embarazada. Obviamente también están guardados ahí tus óvulos, ¿sí? No es como estar gastándolos cada mes, porque no es cada mes óvulo uno y todos felices y contentos, ¿no? A veces 1, a veces 2, a veces 3, a veces ni uno. Entonces tú no puedes controlar eso de la ovulación. Entonces si tenemos miles, pues tenemos una edad de cierta edad a cierta edad en que se nos van a gastar todos esos miles. Entonces, si traemos el aparatito que te cuida de embarazos o de ovular, de reglar, por esos 5 años o por 3 años, ¿cuánto es lo que dura el aparato? El aparato dura 5 años, pero el aparato tiene... ¿Te detiene el que salgan los óvulos? No, el aparato tiene otra función. El aparato tiene una función nada más de estar adentro del útero y evitar el embarazo. Y si hablamos del Mirena, está dentro del útero y evita que crezca el endometrio, pero tú sigues ovulando. Entonces, ¿de qué forma se puede evitar que se esté ovulando? Con los anticonceptivos hormonales, como por ejemplo las inyecciones, las pastillas, el implante que tienen. Eso te da un descanso a tu ovario, pero también no es un descanso eterno. O sea, no es un descanso de 20 años, que a lo mejor sí, pero no es un descanso ni es lo más recomendable tampoco. O sea, por eso se llaman métodos de planificación temporales, porque es un tiempo. Yo les digo a mis pacientes, si tú estás estudiando y no te quieres embarazar los próximos 5 años, ponte un método como el dispositivo que 5 años te va a cuidar y no estás tomando hormonas. Pero si tú dices, oye, me quiero embarazar el próximo año,
pues toma algo como pastillitas o ponte una inyección o ponte un implante y luego te lo quitas, que es nada más de manera temporal. ¿Por qué? Porque también las hormonas tienen efectos secundarios. Entonces, es como meterse en muchas aristas y entenderlo de distintos ángulos, ¿no? Claro, ok. Pero una vez que ya estamos embarazadas, doctora, ¿qué hacemos? Tenemos más de 35 años, tenemos 40 años. Yo tengo amigas que fui con ellas a la secundaria y a la prepa y tienen unos hijos grandes de 20 años y luego uno chiquito de 2. ¿Qué hacemos? ¿Cómo llevamos este nuevo embarazo? ¿Qué tenemos que cuidarnos? Todas, pero específicamente hablamos, por ejemplo, de nuestros países tercermundistas con economía. Todas deben de tener su ácido fólico antes de embarazarse. Todas tienen que tener estudios, ¿sí? Para entrar sin anemia, como lo mencionaste ahorita, sin infecciones, el papá también. Evitar el alcohol, el tabaco, las drogas, lo que ya sabemos, ¿no? Una buena alimentación, porque aparte también estamos hablando de que nuestro riesgo de diabetes gestacional se incrementa aquí en México y creo, casi te puedo asegurar que en todos lados, la prueba de la diabetes gestacional se le hace al 100% de las pacientes embarazadas. Y te vas a sorprender de que encuentras muchísimas pacientes con alteraciones en la glucosa. ¿Por qué? Porque la diabetes ya nosotros lo traemos en los genes. O sea, ya viene de que nosotros en nuestra familia, el papá, la mamá, la abuelita es diabética. Ya hay quienes tienen a toda la familia diabética. Entonces, das por hecho porque el embarazo es un estado diabetogénico. Esto quiere decir que se te incrementan tus niveles de glucosa, hay alteraciones a nivel de lo que es la insulina, etc. Entonces, ahí por sí mismo ya tienes un riesgo de diabetes. Ahora, si le incrementas el de la herencia familiar y si le incrementas el de la edad materna, pues se te va a disparar. Entonces, saber que no eres diabética ahorita, hacerte tus exámenes y ver, y si eres diabética, empezar a hacerte tus exámenes desde más temprana edad, ¿verdad? O con riesgo de edad de embarazo. ¿Por qué? Porque así entre más pronto lo detectamos, menos riesgos vamos a tener. Y luego, ya si nos vamos, eso es en general, todas las pacientes. Si nos vamos un poquito más específico, ya te embarazaste, ya ya tienes tu embarazo y tienes más de 35 años, ¿qué hacemos? Pues vamos a tener que mandar a hacer unos estudios de sangre que se llaman triple, cuádruple marcador, que se hacen a principios del embarazo, entre la semana 6 y la semana 11. Ahí te va a decir de los síndromes más comunes, síndrome de Down, síndrome de Turner, algún tipo de malformación genética, y te puede decir tu bebé ya tiene un factor de riesgo muy elevado para síndrome de Down. Y le sigue otro estudio, en dado caso. Porque es una máquina la que te dice el riesgo en esos estudios. Entonces, ellos cuando tú le metes 35, 38 años de edad, ya por eso te dice, por edad, incrementó el riesgo, ¿sí? Por edad. Entonces, tú ya dices, bueno, y ya, si le ven algunos marcadores ahí, entonces te dice, híjole, pues, de 1 en 400 en una población de edad temprana, se te va a incrementar a 1 en 700, y luego ahora, de 1 a 400 se te va a incrementar en 1 a 200, y ahora por edad en 1 a 100, entonces pues te va quedando mayor el riesgo. Ese es uno. Y luego, más adelante, ya te hiciste tu marcador y ya decimos, no hay algo genético. Lo genético son síndromes raros, ¿no? Que el más conocido es el Down. Que sí que el ojito rasgadito, que sí las orejitas implantadas bajas, sí. Pero hay algunos síndromes que tú no te das cuenta y que tienen un síndrome, ¿sí? Entonces, ya esos son genéticos. Pueden tener o no características físicas. Y luego nos vamos a lo que es más adelante, entre la semana 16 a la 26, un estudio que se llama ultrasonido estructural. Ahí van a detectar que tu bebé tenga sus 5 deditos, sus 2 orejitas, su corazón con sus 4 cámaras, sus 2 riñones, todo, que esté perfecto. ¿Por qué? Porque luego a veces que tú dices, bueno, mira, vas por la vida bien feliz y contento, naciste de una mujer de 38 años, de 39 y tú vas bien contenta por la vida. Y resulta que un día te hacen un estudio y te encuentran que tienes un riñón. Y ni cuenta te habías dado. ¿Por qué? Pues porque antes no hacían ese tipo de estudios, ¿no? Y ahora los hacen y te digo, ya están un poquito más accesibles, pero eso implica que yo a mis pacientes les digo, todas se los deben de hacer.
sería lo ideal. Pero, por ejemplo, a las de más de 35 les digo sí o sí. Tú ya te arriesgaste, tú ya estás en esto, ya económicamente estás un poquito más estable, pues ahora, vámonos. Sí o sí lo tienes que hacer, porque tu riesgo es más alto. Claro, claro. Ok, y luego ya pues, en eso de la diabetes durante el embarazo, cuando termina el embarazo, ¿la persona regresa a como estaba sin diabetes o se queda? No, sí. Un porcentaje muy bajito queda diabético. Un porcentaje muy bajito, pero un porcentaje alto, no, regresa a las 6 semanas de que nace tu bebé, te vuelven a repetir el estudio y te das cuenta que ya estás normal. Pero existe el riesgo de que si tú ya tuviste diabetes en el embarazo, entonces dicen, bueno, hay que cuidarse en la alimentación, hay que hacer ejercicio, no hay que aumentar de peso, porque muy probablemente en un futuro, con la herencia y con todo lo que tuviste y que ya tuviste diabetes en el embarazo, vas a ser diabética. Entonces hay que cuidar eso también. Entonces es como una señal que vas a tener, como una banderita roja que siempre vas a tener que estar cuidando. ¿Qué es lo que lleva a que un embarazo sea de alto riesgo y que entonces le recomiendan los doctores y hasta que no trabajen o que no salgan o que se esté acostada porque existe el riesgo de que pierdan el bebé? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que sucede? Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Y si a uno se lo han dicho, ¿es para que se ponga a llorar o de verdad los niños pueden hacer si uno toma las precauciones? Mira, yo a lo mejor, yo pienso que siempre hay que hablar con las pacientes como debe de ser, con la verdad, aunque a veces te digan, es que no tienes que ser cruel, tienes que adornarle un poquito, no, tienes que saberlo, es tu obligación saberlo. Yo les digo a mis pacientes, tu embarazo es de alto riesgo, vas a hacer esto y esto y esto, dependiendo del por qué sea de alto riesgo. Y si me dicen, no, doctor, es que yo no puedo, no, tú ya tomaste la decisión de embarazarte a esta edad sabiendo los riesgos, ahorita lo que queda entonces es cuidar ese embarazo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, un embarazo de las que me cuentas, tienes que estar acostada todo el embarazo. Ellas puede ser, una de las principales causas es que sea una incompetencia ismicocervical, esto es que el cuellito de la matriz se va abriendo por el puro peso del bebé, pero en ellas no es nada más, se abrió y ya perdió su embarazo, no, sino que en ellas hay una historia. Dice, mira, me embaracé y perdí a mi bebé a las 16 semanas. Me embaracé de otro bebé y a las 18 se me vino. Me embaracé y dices tú, caray, todas son en ese promedio de edad gestacional, entonces pues vamos a hacer una prueba para ver si tiene una incompetencia ismicocervical, que es del cuellito, como que el que sostiene el embarazo. Entonces, ahí cuando hacemos la prueba decimos, si nos sale positivo, pues hay que aplicar un cerclaje, hay que mantener acostadita a la mujer, hay que darle medicamentos, etcétera. Pero el embarazo de alto riesgo la definición es cualquier condición que ponga en riesgo la vida de tu bebé y tu vida. O sea, condición o enfermedad, ya sea una condición física o una enfermedad crónica o una enfermedad reciente. Por ejemplo, mujeres de edad avanzada, existen más riesgos de abortos, existen más riesgos de parto prematuros, existe más riesgo de rupturas, existen más riesgos de cesárea. Una mujer de edad gestacional, y eso muchos maestros nos lo decían, decimos nosotros, producto valioso, y decía el doctor, están mal, todos los productos son valiosos. Todos son valiosos, y sí, pero este es más, porque esta mujer, si a los 37 se embarazó y corre el riesgo de perder a su bebé, es muy poco probable que se vaya a volver a embarazar por todo lo que ya platicamos, porque ya no tiene óvulos, entonces tenemos que cuidar todavía más de eso. Si tú pierdes un bebé, tristemente a los 20 años, tú tienes 15 años más para volverte a embarazar. Entonces, no es que no sean de valiosos, sino que este es más valioso porque, pues precisamente, de muerte in útero, de cesáreas, o sea, una mujer arriba de los 35, no se abre arriba de los 40, porque antes decían los 40, ahora dicen los 35, arriba de los 40 dices tú, híjole, pues tu embarazo es de muy alto riesgo, por donde lo veas. Entonces 30 no se tiene que asustar. Riesgo y además es geriátrico y además es todo. Y exacto. Más cuidados. No te tienes que asustar
porque ya tomaste la decisión de tenerlo, sino ahora es nada más te tienes que cuidar y hacer todo lo que te digan. Mira, mi hermana, una de mis hermanas, bueno, mi única hermana que tiene hijo, se embarazó cerca de los 35, ¿no? A los 35, y me habla muy asustada porque pues está en Estados Unidos y me dice, oye, me dicen que el riesgo del síndrome de Down, y luego me dicen que por edad y me tengo que hacer una amniocentesis, que le pican la pancita, le sacan líquido y mandan a analizar las células del bebé que se desprenden para decirte si tiene Down o no. Y le dije, mira, si tu bebé tiene Down, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a abortar? Y me dice, no. Entonces, no te lo hagas. te lo hagas. ¿Por qué? Porque el riesgo, estoy hablándome como hermana, no como ginecóloga. Le dije, porque el riesgo de que tú pierdas un embarazo por una punción de ese tipo es bajito, pero existe. Entonces, hay otras cosas, ¿no? Te digo, los marcadores genéticos, los ultrasonidos que te van dando pistas y te dicen, híjole, aquí tu bebé tiene mucho riesgo de síndrome de Down. Entonces ahí sí dices, bueno, mira, te hacemos una amniocentesis para que tú estés segura de que sí o no vas a tener a un bebé con síndrome de Down, porque también es justo que tú como mamá te prepares y no que te enseñen a tu bebé con alguna malformación cuando ya nació tu bebé, cuando a lo mejor, no sé, voy a hablar de un simple como labio y paladar hendido. Te lo dan y tú ya lo ves con una deformidad, lo ves como feíto y luego, no, a ver, espérate, tú tienes que saberlo porque a este bebé tú lo vas a alimentar de una manera distinta, hay biberones especiales, entonces lo que tú tienes que saber es cómo te vas a preparar para cuando te lo entreguen. Claro, porque es tu hijo y tú lo quieres. Exacto. ¿Cómo tú te vas a preparar? Que igual sería ir a terapia y para ver cómo lo vas a presentar al mundo, porque la gente es cruel. Claro. Necesitas estar fuerte para tu hijo o tu hija también. Y claro que también yo les digo a las pacientes, les digo, mira, al final de cuentas el riesgo ya lo corriste. O sea, tú tienes que saber eso. Si estamos hablando de 35 años, ¿me puedo embarazar? Sí, te puedes embarazar. Pero existen estas posibilidades y tienes que hacerte todos estos estudios. ¿Le vas a entrar? Sí, vámonos. Entonces, ahí sí ya no es de que no son cositas que ahorita, pues obviamente eso va a ser un tema muy, muy, muy difícil de tratar. El de decir, no, mira, pues me dijeron que mi bebé tiene síndrome de Down, lo voy a abortar porque tiene un síndrome de Down. Y tú, pero espérate, tú corriste el riesgo, tú te esperaste, tú quisiste embarazarte, no te puedes deshacer de un bebé. Ahora, el síndrome de Down es de los síndromes que tienen un mayor porcentaje de sobrevida de niños que son adaptados completamente a la sociedad. Va a depender también del grado que tengan de alteración genética, pero realmente, pues, como dicen por ahí, la única diferencia es un cromosoma de más. O sea, realmente ahí, cuando tú ya tomas esa decisión, entonces dices, bueno, ya me voy a aventar, voy a asumir todas las responsabilidades, todo lo que conlleva, tanto también como el hecho de que digas, yo aunque mi bebé tenga una malformación, lo voy a querer. Sí, pero hay malformaciones compatibles con la vida y incompatibles con la vida. Las que son incompatibles, sí o sí tienes que abortar a tu bebé. ¿Por qué? Porque de nada va a servir, tu bebé no va a sobrevivir y vas a prolongar un embarazo y un riesgo para ti cuando no vas a obtener lo que tú quieres. Y te voy a hablar un ejemplo bien sencillo, la anencefalia, por ejemplo. La anencefalia, mientras el bebé está conectado a su mamá, vive. El bebé en cuanto nace puede durar un tiempo y fallece. Dime tú para qué prolongar 9 meses esa agonía cuando no vas a tener, y ya sabemos que tu bebé viene así. La anencefalia es un trastorno que se evita también con la toma de ácido fólico. Todas las que son del sistema nervioso se evitan con ácido fólico. No al 100%, pero un gran porcentaje del ácido fólico que tomas, con eso tienes. Entonces, lo mejor sería, en un mundo ideal como el que todavía no estamos, prepararnos antes de embarazarnos y hacerlo dentro de esa ventana entre los 20 y los 30, ¿podría ser entonces? 25 a 35. Ok, 25 y 35 y cuidarnos lo más posible antes de, digo, claro, deberíamos de cuidarnos siempre, yo lo sé, el azúcar y la presión y todo lo demás. Pero sobre todo si tú estás queriendo ser mamá, si tú desde que eras niña jugabas con ser mamá, si tú quieres tener 3 hijos, pues entonces comenzar temprano y comenzar. Antes, durante y después del embarazo. Ahora, ahí va un tip
mujeres mayores de 35, cuando sus hijos tengan 15 y que estén en la adolescencia, ustedes van a estar en la menopausia, también hay que tomar eso en cuenta. O sea, a veces no lo analizas desde ese punto de vista, ¿no? Cuando te sientas y analizas y dices, bueno, caray, mira, acabamos de pasar una pandemia. A nivel muy personal yo dije, bueno, yo tengo un hijo a los 40 y si me muero a los 55, mi hijo va a tener 15 y dices tú, caray, o sea, también eso es parte de decir, es una responsabilidad, tener un hijo es una responsabilidad muy grande. Y ahorita estamos con los temas en los que si la sociedad te exige que a fuerza por ser mujer tienes que tener un hijo, sí, o que si tú naciste para ser madre y que si naciste para formar una familia y que si no tienes hijos porque tienes infertilidad que no está en ti o porque tomaste la decisión de no tener hijos. Yo siempre les pregunto a mis pacientes, 35 años, ¿tienes hijos? No. ¿Por decisión o porque no has podido? Por decisión. Y le pongo en el expediente, por decisión. ¿Por qué? Porque es respetable. ¿Sí? O sea, ahí también ahorita es un tema muy controvertido el hecho de decir, bueno, realmente, como dicen algunas actrices, ¿no? A mí no me preguntes de por qué no tengo hijos o no hagas esa pregunta porque tú no sabes qué luchas hemos tenido que pasar y el por qué no lo tenemos. Entonces es muy difícil, pero bueno, si ya tomaste la decisión, atenernos a todas las consecuencias. ¿Por qué? Porque pues, lo más probable es que tu bebé vaya a estar muy bien, porque estamos hablando de un porcentaje muy bajito. Pero si te tocó ese porcentaje a ti, pues el saber qué vas a hacer. Claro, que existe esa posibilidad. Exacto, y que te vas a enfrentar a muchas dificultades, ¿verdad? Hay muchas cosas que obviamente muchas personas no están dispuestas a sobrellevar, ¿no? Entonces, cuando ya tú en tu plena conciencia decidiste por alguna razón de posponer tu maternidad, tienes todo tu derecho de hacerlo y no tienes, nadie te tiene que decir que no. Tajante, yo les digo a mis pacientes, yo nunca les digo no. Doctora, ¿puedo tener hijos a los 40? Si tú quieres, sí, pero estas son las cosas que pueden pasar. O sea, si me preguntas como médico, te digo esto, es mi obligación decírtelo, pero también si me aceptas un consejo y yo te digo, bueno, pues si ya tuviste un problemita y factores de herencia en tu familia, que malformaciones, que síndromes, si tienes más de 40 años, le digo, piénsala muy bien. Tómate un tiempo, piénsalo muy bien y regresas con todos estos estudios para ver que entres en las mejores condiciones. Exacto, en las mejores condiciones. Que vayan con su ginecólogo, con su ginecóloga. Yo les recomiendo a mi doctora Rayas, que es un amor. Está en Juárez, no las puede ver a todas. No se puede hacer consulta por Zoom. No, es muy difícil. Pero si pueden ir a Juárez, pues que vayan y te vean. No es un gol, de verdad que yo estoy muy feliz y muy agradecida contigo. Tú lo sabes, te quiero mucho. Muchas gracias, Perla, igualmente. Me encantaría que la gente pudiera encontrarse una ginecóloga o un ginecólogo así, que le tengan la confianza de hacerles preguntas y de llegar antes de, o llegar cuando estén embarazadas, no pasa nada. Pero saber que pueden encontrar una respuesta, vaya, para que los va a acompañar durante todo su embarazo y después. Así es. Con su médico de confianza, obviamente. Es una especialidad muy difícil porque pues te expones toda, como mujer te expones toda completamente. Y entonces tienes que encontrar a esa persona que te quite tus dudas, que te explique el por qué y que no nada más te dé falsas ilusiones, ¿verdad? Porque también eso existe. Que no, sí se puede, sí, hazlo. Y ya cuando está el problema dices, híjole, andas buscando a otra persona porque ya no te sentiste a gusto o algo. Pero realmente vuelvo a lo mismo, siempre el respeto al paciente y siempre el respeto a decirle qué es lo que tú quieres. Y si aunque tú le explicas todo lo que ya le dijiste, esa persona acepta, el acompañamiento de su médico es muy importante. ¿Por qué? Porque ya te embarazaste a los 35, cada mes hay que ir a tu consulta, no es nada más ya me embaracé y vengo hasta que tengo 9 meses ya nada más para que me saques a mi bebé. No, tienes que tener todavía el cuidado mes con mes y todo lo que tu doctor te pida tienes que hacerlo. Claro. ¿Dónde te encuentra la gente, Doc?
Yo estoy en Centro Médico Sendero, en Ciudad Juárez, Chihuahua. El teléfono es el 656-690-7705 para citas. Ahí en las mañanas estoy de lunes a sábado, entonces ahí ya con la recepcionista se ponen de acuerdo en dado caso de que estén en la ciudad. Y si no, pues en una vueltecita que se den, podemos hacerle su chequeo también de todo lo que tenga que ver con ginecología y obstetricia. Muchas gracias, Doc. Gracias. No, hombre, gracias a ti, Perla. Siempre te lo agradezco muchísimo. Te mando un gran abrazo y nos vemos pronto. Igualmente, Perla, muchas gracias a ti. Pues nuevamente muchísimas gracias a nuestra ginecóloga Ivonne Rayas, que de verdad yo le agradezco muchísimo. Nada más que mi vida, porque estuve muy mal y ustedes ya lo saben. Y ella me atendió súper bien y me regresó. Y por eso es que yo le dije, hagamos podcast. La gente necesita cuidarse más y necesita saber. Si has llegado hasta el final del podcast, te lo agradezco muchísimo. Gracias por suscribirte en YouTube. Gracias por suscribirte en Spotify, Audible, Apple Podcasts, iHeart Podcasts, donde sea que tú estés escuchando en este momento. Gracias. Dígale a la gente que aman, que la aman, porque vida hay, Dios solo hay una. Y se nos va tan rápido que qué mejor que disfrutarla. Hasta la próxima semana con otro tema muy interesante. Los quiero a todos. Esperamos que hayas disfrutado de todas las ideas que tratamos hoy. Tenemos una cita cada viernes con un nuevo episodio de Perla Barraza, el podcast. Hasta la próxima.